La ley de las presiones parciales, parte 2. En la lección previa, examinamos la ley de presiones parciales, junto con otras relaciones aditivas relacionadas con la cantidad de sustancia, volumen y masa. En esta lección, exploraremos cómo estas expresiones aditivas pueden integrarse con la ecuación de estado general. Es importante recordar que el único parámetro al que no le atribuimos una forma aditiva es la temperatura. Esto se debe a que, por definición, en una mezcla de gases, la temperatura del sistema es igual a la temperatura de cada uno de los componentes de la mezcla. En primer lugar, analicemos el impacto directo en la forma estática de la ecuación de estado con una pequeña demostración. Obtener la ecuación de estado de los gases ideales en términos de una mezcla donde tenemos varias presiones, cantidades de sustancia, masas y volúmenes. Entonces vamos a demostrar tres fórmulas. Vamos a iniciar como base con la ecuación de estado definida para una mezcla de gases. Entonces comencemos combinando dicha ecuación de estado para la mezcla en términos de la ley de las presiones parciales. Entonces simplemente lo que hacemos es tomar la ecuación de estado y en lugar de escribir presión total, escribimos suma de presiones. En la siguiente expresión, para cantidad de sustancia, es la misma idea. Tomamos la ecuación de estado y en lugar de cantidad de sustancia, escribimos la suma de cantidades de sustancia. Para la tercera expresión, debemos combinar la que acabamos de obtener en términos de la definición de masa molar. Pero en este caso debemos definir la masa molar para un gas específico. Entonces la masa molar de un gas específico es igual a la masa de ese gas sobre la cantidad de sustancia de ese gas. Recordemos que esta ecuación generalmente se manipula despejando cantidad de sustancia. Así que hagamos ese paso previo. La cantidad de sustancia pasa a multiplicar y la masa molar pasa a dividir. Con lo cual podemos combinar la ecuación que tenemos para la suma de cantidades de sustancia con la ecuación que me define esa cantidad de sustancia en términos de una masa. Finalmente, la expresión de la ecuación de estado en términos de una suma de volúmenes es escribir la ecuación de estado, pero en lugar del volumen total, escribimos la suma de volúmenes. Con lo cual obtenemos las fórmulas que nos estaba solicitando el enunciado. Para presión, cantidad de sustancia, masa y volumen. Si se combinan 88 gramos de dióxido de carbono y 64 gramos de dióxido de azufre a una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 300 Kelvin, nos piden determinar el volumen resultante. Entonces, para esto vamos a emplear una de las fórmulas que demostramos en el video anterior, que establece la relación entre la masa y las variables de estado en una mezcla de gases. Es decir, la presión total por el volumen total es igual a la suma de los cocientes de masa sobre masa molar por la constante por la temperatura. En este caso específico nos piden despejar el volumen, así que realizamos ese primer paso, pasando la presión a dividir y expresando la ecuación de manera elegante. Adicionalmente, voy a decir que el dióxido de carbono va a ser mi gas número 1 y el dióxido de azufre va a ser el gas número 2, porque esta suma debemos desplegarla, ya que sabemos cuántos términos componen al sistema, que son 2. Por lo tanto, obtenemos la ecuación para reemplazar. Lo que debemos hacer es identificar los términos. Las masas las están dando el enunciado, la presión es 2 atmósferas, la temperatura es 300 Kelvin, R es una constante, nos faltaría explícitamente las masas molares. Por lo tanto, deberemos calcular las masas molares con la expresión general. La masa molar de un compuesto es igual al producto entre la constante de masa molar y la suma de los productos de los pesos atómicos de las tablas periódicas multiplicado por los subíndices de los elementos que se encuentran en la fórmula molecular. Así que vamos a comenzar con ese cálculo iniciando con la sustancia número 1, que es el dióxido de carbono. La constante de masa molar es igual a 1 gramo sobre mol.
que se asume como una constante, multiplicado por, y aquí comenzamos elemento por elemento. Primer elemento, carbono, en el dióxido de carbono. Buscamos su peso atómico en la tabla periódica y lo vamos a tomar como 12. El subíndice del carbono en el dióxido de carbono no está dado, por lo tanto asumimos que es un 1. Un 1 por 12 sigue siendo 12, así que lo podemos ignorar. Siguiente elemento, oxígeno. El peso atómico del oxígeno en la tabla periódica es 16. El subíndice del oxígeno en el dióxido de carbono es un 2. Hecho esto, operamos la aritmética. Gramos sobre mol es la única unidad de entrada, será la única unidad de salida. 16 por 2 es igual a 32. 33, 34 más 10, 44. Por lo tanto, la masa molar número 1 es 44 gramos sobre mol. Ahora vamos a calcular la masa molar para la segunda sustancia. Recordando que la constante es la misma y el análisis dimensional es el mismo. Así que para la masa molar de la sustancia número 2 también obtendremos en gramos sobre mol. Dicho esto, el peso atómico del azufre es 32.07, que vamos a redondear a 32. Más, bueno, y el azufre se repite una sola vez. 32 por 1 es igual a 32. Más 16 que se está repitiendo dos veces. 16 por 2 es igual a 32. 32 más 32 es igual a 64. Por lo tanto, la masa molar del dióxido de azufre es 64 gramos sobre mol. Hecho esto, ya podemos reemplazar en la ecuación principal, porque ya conocemos todos los términos. La ecuación de estado, 0.08206, en unidades de atmósfera litro sobre mol Kelvin. La masa número 1, que es la del dióxido de carbono, 88 gramos. Pero vamos a hacer un pequeño truco aquí. Sé que gramo sale como factor común multiplicando. Así que lo extraigo, gramo multiplicando. Y de la masa molar, gramo sobre mol, sale como factor común dividiendo. Así que lo extraigo como factor común dividiendo, lo cual me ahorra parte del análisis dimensional. Ahora sí que he extraído las unidades y reemplazo adentro. La masa número 1 es 88. La masa molar número 1 es 44. La masa número 2 es 64. La masa molar número 2 también es 64. La temperatura del sistema, 300 Kelvin. La presión total del sistema, 2 atmósferas. En este punto vamos a realizar el análisis dimensional. Entonces, atmósfera que multiplica, atmósfera que divide. Mol que divide a una división. Gramo que multiplica, gramo que divide. Kelvin que divide, Kelvin que multiplica, se cancelan. La única unidad que permanece es litro. Litro es unidad de volumen, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. Voy a resolver primero el paréntesis interno. 88 sobre 44 es igual a 2. 64 sobre 64 es igual a 1. Así que 2 más 1 es igual a 3. Y ahorita procedo a operar redondeando. Voy a redondear el 0.082 como 8.2 dividido entre 100. Este paréntesis sería 3 multiplicado por 300 sobre 2. Hecho esto, operamos la aritmética. Dos ceros que multiplican, dos ceros que dividen, se cancelan. 3 por 3 es igual a 9. La mitad de 8.2 es 4.1. La mitad de 2 es un 1. Por lo tanto, lo único que nos queda operar es 4.1 multiplicado por 9. Así que operamos esa multiplicación aritmética. Entonces, 9 por 0.1 es 0.9. No llevamos nada. 9 por 4 es igual a 36. Vamos a expresar esto a... Bueno, las atmósferas solo tienen una sola cifra significativa. Así que asumamos que tenía dos cifras significativas para que quede mejor. Ahora sí,
Los términos reales tienen dos cifras significativas, todos, menos la temperatura que tiene más cifras significativas. Como expresamos en términos del valor con menos cifras significativas, voy a redondear a dos cifras significativas. Eso quiere decir que voy a expresar esto como 37. Así que la solución manual es 37 litros. Miremos cómo queda con un cálculo preciso con calculadora. 0.08206 por, abro paréntesis, 88 sobre 44, cierro paréntesis, más, abro paréntesis. Bueno, si 64 sobre 64 sí es un 1, así que pues omito ese paréntesis, coloco el 1, cierro el paréntesis externo, multiplico por 300, divido entre 2. El resultado, nuevamente redondeado, es 37 litros. Gases que se expanden y mezclan. Visualicemos una serie de recipientes conectados a través de conductos y separados por válvulas de cierre. En el inicio, estas válvulas están cerradas, lo que implica que los gases están contenidos en volúmenes individuales iniciales, con presiones y temperaturas que pueden diferir entre sí, pero iniciales. Al abrir las válvulas de cierre, los volúmenes de todos los recipientes se amalgaman en uno solo, posibilitando la mezcla de los gases entre sí. La difusión de un gas en otro, al abrir la válvula, conlleva alteraciones en la temperatura, volumen y presión. Nos enfrentamos, por tanto, a un caso clásico de cambio de estado térmico, transitando desde un estado inicial hacia otro final. Miremos la demostración. Obtener la ecuación que permite calcular la presión total y la cantidad de sustancia total en términos de dos o más gases en contenedores de tamaño y presión diferente que se mezclan. También pueden haber temperaturas diferentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es visualizar qué sistema es el que estamos analizando. Se supone que tenemos un gas en un frasco, separado por una válvula de un gas diferente en otro frasco, separado por una válvula de otro gas, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, si podemos expresarlo para dos gases, se puede expresar para una cantidad indefinida de gases. Lo primero que vamos a hacer, por lo tanto, es emplear una de las ecuaciones que obtuvimos al aplicar las leyes aditivas, como la ley de Dalton de presiones parciales, que en este caso va a ser esta de acá, la que está definida para la suma de cantidades de sustancias. Entonces, en esta expresión ya tengo la presión final de la mezcla del sistema, el volumen final de la mezcla del sistema, la suma de cantidades de sustancia y la temperatura final de la mezcla del sistema. El punto es que las cantidades de sustancia de los gases se encuentran expresadas en las condiciones iniciales del sistema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues expresar la ecuación de estado de los gases ideales para el estado inicial del sistema. Así que en este caso lo que tendremos es una ecuación de estado definida para un gas particular. La presión de un gas, el volumen de un gas, la cantidad de ese gas y la temperatura de ese gas en un frasco aislado. Y como esto se encontraría al inicio del sistema, entonces debo marcarlos como iniciales. Presión inicial, volumen inicial, cantidad de sustancia inicial, temperatura inicial. Hecho esto, lo que vamos a plantear aquí es que la cantidad de sustancia inicial es igual a la cantidad de sustancia final. ¿Por qué? Pues porque el gas se expande, pero no se filtra. En consecuencia, podemos modificar la ecuación que se encuentra definida para el estado inicial a través de esta condición y despejamos la cantidad de sustancia de un gas particular, pasando el producto R por temperatura inicial a dividir, y expresamos la ecuación de manera elegante. Por lo tanto, lo que saldría de esa condición es lo siguiente. La cantidad de sustancia de un gas particular es igual al producto de las presiones iniciales por los volúmenes iniciales sobre la constante por la temperatura inicial de ese gas particular. Y ahora sí podemos combinar la expresión para los parámetros finales en términos de la expresión de los parámetros iniciales, reemplazando la cantidad de sustancia del gas particular
donde ese término se repite en la fórmula final. En este punto procedemos a simplificar lo simplificable. Por ejemplo, como la constante de gases ideales sería factor común en la suma, entonces sale como factor común dividiendo. Y al sacarla como factor común dividiendo, obtenemos un cociente de constante de gases ideales que multiplica y divide. Por lo tanto, podemos cancelarla y obtener la ecuación final. Tenga en cuenta que esta es la forma más general de este problema de los frascos conectados. Sin embargo, hay versiones más sencillas. En esas versiones más sencillas, algún parámetro es constante además de R. Por ejemplo, si fuera temperatura constante, eso significaría que la temperatura inicial es igual a la final. Por lo tanto, podemos reemplazar la temperatura final, donde dice inicial, sacar esa temperatura constante del sistema, porque esa temperatura es constante para todos los frascos individuales al inicio, e igual para los frascos conectados al final. Por lo tanto, podríamos cancelar las temperaturas y calcular de manera más sencilla. Así que hay que estar muy atentos para la simplificación de esta fórmula, pero la ventaja es que esta expresión nos va a servir para una mayor cantidad de enunciados posibles. 3 frascos, cada uno con una capacidad de 100 mililitros, están conectados por válvulas cerradas. A una temperatura ambiente de 27 grados Celsius, el primer frasco tiene 10 atmósferas, el segundo 20 atmósferas y el último 4 atmósferas. Si se abren los frascos, ¿cuál será la presión del sistema? Entonces, este es un ejercicio clásico de los frascos conectados, para el cual ya modelamos una ecuación general que vimos en videos anteriores. Es esta ecuación. Sin embargo, antes de reemplazar numéricamente, debemos simplificar los términos que son constantes. En este escenario vamos a asumir que la temperatura es constante y que el volumen final es igual a la suma de los volúmenes iniciales. Pero como los 3 volúmenes iniciales son iguales, eso quiere decir que el volumen final va a ser igual a 3 veces el volumen inicial constante. Bajo esas condiciones vamos a proceder a simplificar la expresión general. Entonces, en primera instancia, dado que la temperatura permanece constante, eso significa que la temperatura individual de todos los frascos es igual a la temperatura colectiva final. Por lo tanto, podemos cancelar las temperaturas, ya que esa temperatura saldría como factor común de la suma. Por otro lado, el volumen inicial es constante, siempre es 100 mililitros. Por lo tanto, lo puedo extraer también de la suma como factor común. Y el volumen final se puede expresar como 3 veces el volumen inicial. Así que aquí combinamos con la ecuación auxiliar, reemplazando volumen final por 3 veces el volumen inicial. En este punto, si paso el volumen inicial a dividir, vamos a observar que puedo cancelar el volumen inicial que está multiplicando a ambos lados de la ecuación, con lo que casi que recuperamos la ley de las presiones parciales de Dalton, solo que tenemos este 3. Así que voy a pasar este 3 a dividir. Y con eso obtendremos la ecuación para resolver la parte aritmética. Así que al simplificar obtenemos que la presión final del sistema es igual a 1/3 de la suma de las presiones iniciales. Hecho esto, pues operamos. La presión número 1, 10, más 20, más 4, factor común, atmósferas. Hacemos la parte aritmética. 10 más 20 es 30, más 4 es 34. Dividido entre 3. Por lo tanto, resolvemos la aritmética final. Entonces, 3 cabe en 3 una vez a 3, 0. Baja el 4. 4 cabe en 3 una vez. 3 por 1, 3 a 4 baja un 1. Dado que este 4 atmósferas me lo dieron sin cifras significativas, pues entonces voy a asumir que este ejercicio no tiene cifras significativas. Y voy a expresar la respuesta al entero más cercano. Así que necesito saber cuál es el punto coma decimal para ver cómo se redondea. 1 no cabe en 3, así que coloco punto coma decimal y el 1 se convierte en un 10. 10 cabe en 3 3 veces, así que como 3 es menor que 5, redondeo hacia abajo, así que voy a
tomar este valor como 11 atmósferas. Bien, este es un ejemplo típico de un escenario donde se aplica la ley de Dalton, pero la ley de Dalton no sale de manera tan sencilla o intuitiva como simplemente sumar las presiones, porque hay un cambio de volúmenes. Este escenario es de hecho bastante sencillo en el sentido de que la temperatura permaneció constante y que de alguna manera hay una relación constante entre los volúmenes de los frascos empleados. Pero ese no necesariamente va a ser el caso en todos los escenarios posibles, así que hay que estar muy atentos a las condiciones del enunciado y cómo la expresión general se va a simplificar a una expresión de trabajo, de forma tal que podamos operar en términos de álgebra en lugar de términos de aritmética, lo cual nos simplifica la parte aritmética. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.